A partir del 1 de junio, el pasaje urbano deja de depender del bolívar y comienza a obedecer otra lógica, la lógica de la supervivencia indexada. 140 bolívares no son simplemente 140 bolívares, ahora representan 0.25 dólares ajustables mensualmente, y ahí está el verdadero mensaje del sistema. Ya no se necesita proteger la moneda, se necesita proteger su valor. Una diferencia gigantesca. Porque cuando un país indexa un servicio esencial al dólar, reconoce indirectamente que la inflación ya no es una anomalía temporal, sino una condición estructural. La jugada tiene sentido desde la perspectiva económica. Un sector que lleva años operando a pérdida no puede sobrevivir cobrando tarifas congeladas mientras sus costos reales siguen dolarizados. Por eso aparecen los microcréditos de 800 dólares, los subsidios y la actualización mensual. No es generosidad, es un intento de evitar el colapso total del transporte público. Pero aquí aparece la fractura más dura de toda esta medida. El pasaje sí se indexa, el ciudadano no. Mientras el costo de moverte se protege contra la inflación, gran parte de la población sigue atrapada en ingresos que pierden valor cada mes. Y esto crea un nuevo tipo de presión social. En otras palabras, el sistema encontró cómo proteger la supervivencia del transporte, pero todavía no encuentra cómo proteger la capacidad de la gente para usarlo. Y quizás esa sea la verdadera pregunta detrás de toda esta historia. ¿Estamos pagando por una mejora real del servicio o simplemente financiando la permanencia de un sistema que lleva años en terapia intensiva? El pasaje urbano tendrá un nuevo costo a partir del 1 de junio, 0.25 dólares indexados, como ya lo decía, la tasa del Banco Central de Venezuela, con revisión mensual obligatoria. Un acuerdo que también incluye otras medidas. Hoy Nelson Vivas, dirigente gremial del sector transporte, nos explica qué cambia y cuál es el panorama para el sector. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muy interesante poder tener su visión para aclarar dudas de esto que genera tanta expectativa entre todas las personas que a diario utilizan el transporte público, porque hay que hacer una consideración particular. Hay personas que no solamente utilizan el transporte público en un viaje ida y vuelta, sino que utilizan varios medios de transporte para poder llegar a diario a sus lugares de trabajo. ¿Cuál es el panorama actual? Sí, bueno, buenos días, agradecido por la invitación. Bueno, nada, esta es una lucha que venimos haciendo desde hace muchos años, poder anclar nuestra tarifa al dólar, ya que es el único, si se puede decir así, el único producto aquí en el país que tenía un precio fijo, ¿verdad?, que se mantenía en el tiempo. Hoy, bueno, la semana pasada ya la presidenta Delcy Rodríguez giró instrucciones para que a partir del 1 de junio, ¿verdad?, podamos anclar nuestra tarifa al dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, lo único malo aquí en esto es que la vamos a revisar mensualmente y no va a ser una novedad para el país, para los usuarios, porque ellos están acostumbrados de que todos los productos, o sea, sí se expresan en dólar, pero todos cambian diariamente. Para entenderlo, 0.25 dólares la tasa que esté el día con la que inicia el mes, por ejemplo, está en 530 hoy, 1 de junio, esa va a ser la tasa durante todo el mes. Ahorita y luego el 1 de julio se hace otra revisión. Sí, ahorita estuve revisando, ¿verdad? El dólar hoy está en 530. Eso me dice que mi tarifa, si hoy fuera 1 de junio, mi tarifa son 132 bolívares. Como no existe la moneda de bolívar ni la de 5 bolívares, vamos al redondeo. Mi tarifa va a ser 130 bolívares por todo el mes de julio. Si se mueve el dólar, obviamente se mueve. Esta aclaratoria es importante porque muchas personas estaban entonces atentas a que el precio iba a aumentar a diario. No, va a ser mensualmente. ¿Y qué queremos? O sea, nosotros, porque eso es lo primero que nos va a pedir el usuario, la Gaceta. Queremos que antes del 1 de junio salga la Gaceta, poderla colocar en nuestros vidrios y a la par de eso, colocar nosotros las líneas de transporte, la tarifa, en cuánto se va a cobrar durante todo ese mes, ¿verdad?, para no tener problemas con los usuarios. Y bueno, nosotros desde hace rato también hemos venido haciendo un trabajo, ¿verdad?, haciendo un llamado al gobierno para que pueda crear un bono de transporte para los sectores más vulnerables, como son nuestros estudiantes, los señores de la tercera edad y personas con alguna discapacidad. Ya la presidenta Delcy Rodríguez la semana pasada en un encuentro con el sector transporte giró instrucciones para que se trabaje en eso y que en los próximos meses
van a respuesta a esa solicitud. Van a buscar el mecanismo, cómo hacerle llegar a estos usuarios ese bono, si es por el sistema Patria o otro mecanismo, pues, que puedan ser beneficiados estas personas. Usted señalaba, señor Vivas, que el tema del redondeo, que ahorita la tarifa, esos 0,25, digamos a tasa del BCB, son 132, pero se llega a 140 porque, por supuesto, no hay efectivo ni sencillo para dar cambio a los usuarios. Y en ese sentido, yo le quería preguntar cómo avanza el sistema de digitalización, porque sabemos que, digamos, por lo menos hay una intención del gobierno nacional que se aplique en las unidades de transporte un pago digital para evitarse precisamente el manejo del efectivo y también todo este tema del cambio. Algunos voceros gubernamentales han dicho que son los transportistas quienes se oponen a la aplicación o a la implementación de este sistema digital. Mira, hace años se hizo un ensayo, y eso fue en la parroquia Sucre, donde se estaba aplicando eso, pero no tuvo éxito. También habían implementado el BE-Ticket, pero fue quedó nada más en campaña, porque nunca se activó el BE-Ticket. Sin embargo, ahorita los usuarios, fíjate, y lo hemos implementado nosotros, para demostrar que no estamos en contra de nada, de llegar a eso, a la digitalización. La gente está pagando con pago móvil, y en muchas unidades pueden ver ya el pago móvil del conductor o del dueño del vehículo. La gente paga y cuando se está manejando el vehículo presentan la captura del pago. O sea, no estamos opuestos a nada, queremos avanzar, queremos trabajar, todos los días lo demostramos desde muy tempranas horas de la mañana, ¿verdad?, prestándole servicio a nuestra comunidad. Nelson, bueno, también reportan que muchas veces este servicio de pago móvil tiene algunos incrementos por parte de algunos conductores para que los usuarios puedan utilizar esta alternativa. Yo creo que las personas entienden además lo necesario que es subir el pasaje, pero también a través de los diferentes reportes que hemos visto, las comunidades señalan que es importante cuidar la estructura de las camionetas, de este servicio público, puesto que muchas veces las personas van de pie en estas camionetas o van guindadas en la puerta, y esto, por supuesto, afecta la integridad de cada una de las personas. ¿Cuál es la respuesta que ustedes le dan? Porque si bien se entiende que hay que aumentar el servicio, también ellos esperan que las condiciones se mejoren en muchos aspectos. Sí, bueno, en cuanto al incremento, qué sé yo, por pago móvil, no nos ha llegado ninguna denuncia, ¿verdad? Y bueno, eso de que están las unidades abarrotadas en la hora pico, eso es difícil que se pueda detener, ya que tenemos más del 40% de nuestras unidades en los talleres, ¿verdad? Y en la hora pico es súper imposible. Si a eso le sumamos de que el 70% de nuestras unidades a esta hora, 7 y 5 de la mañana, están en las colas para equipar combustible. Eso, ¿verdad?, se nos hace bien cuesta arriba, pues, de que la gente pueda viajar de manera cómoda en una unidad de transporte público. Vivas, una de las interrogantes más grandes de los usuarios es el manejo del vuelto. ¿Cómo se garantiza que los transportistas le van a dar el cambio a la persona, sobre todo considerando que no hay en circulación ahorita monedas y el tema del efectivo es tan importante? Por eso que estamos hablando del redondeo. Usted dijo que según la tarifa ahorita, ¿verdad?, si se empezara a cobrar ahorita son 132 bolívares. De 5 para abajo vamos a redondear a 130. Lo van a hacer por aproximación, sí, inferior o superior. De 5 para abajo va a ser 0.30, de 6 para arriba 140. Ese va a ser el redondeo, porque lo que no hay es monedas de 5 ni monedas de bolívares, a pesar que ya el billete de 10 también está desapareciendo. Usted señalaba, señor Vivas, este tema que hay con la distribución del combustible, y en ese sentido yo le quería preguntar exactamente cómo funciona ese proceso del transportista y por supuesto también cuál es el estado del parque automotor de los transportistas en este momento. Mira, nosotros la semana pasada hicimos una gran asamblea de transportistas en Caracas, ¿verdad? Desde hace rato, bueno, transportistas, o sea, sin decir presidente de sindicato, presidente de bloque, no, verdaderos transportistas que estamos preocupados por esta situación que afecta al transporte y al usuario, ¿verdad? Y gracias a eso, hay que destacarlo, gracias a esa asamblea que estamos haciendo, hemos tenido respuestas por parte del Estado, ¿sí? En cuanto al combustible, en esa asamblea
se aprobó llegarle la solicitud a la ministra Jacqueline Faría, a la presidenta de la República, para que hagan las diligencias con PDVSA a fin de que puedan aumentar la distribución del combustible destinado para el sector transporte. Porque fíjate, el sistema Patria le coloca a los conductores 120 litros diarios, pero eso es en teoría, porque en la práctica podemos ir a una estación de servicio donde no llegó el combustible suficiente y los encargados de la estación de servicio le colocan solo 80 litros, 100 litros de combustible. Difícilmente le colocan los 120 que manda el sistema Patria. Y ese servicio nuevo, los que equipan hoy, lunes, no equipan mañana, vuelven a equipar el miércoles. Es un día sí, un día no. Los repuestos, los cauchos, ¿en qué acuerdo se quedó en este sentido? Mira, se hizo aproximadamente 15 días, 17 días la gran feria del transporte y en el Poliedro de Caracas. Quienes asistimos pudimos ver que bueno se le agradece la intención del Estado, la intención del Ministerio de Transporte, pero los que pudimos asistir nos dimos cuenta que los repuestos que allí vendían estaban más caros que en la calle, ¿verdad? Se les agradece el crédito que activaron para los transportistas, un crédito a través de la banca digital de los trabajadores de $800, y bueno, hubo quienes pudieron comprar 2 cauchos y una paila de aceite con esos 800 bolívares que le prestaron al transportista. Pero en verdad, mira, está cuesta arriba, este pasaje a 0.25 no da para sustitución de flota, no, eso una actualización importante. Sí, pero fíjate, no nos da, eso es como para mantener las camionetas. Pero aquellos compañeros que están tirando el estacionamiento porque tuvieron un siniestro significativo, porque se les dañó un motor, porque se dañó una caja, no hay de dónde sacamos $4.500 para reparar un motor a gasoil. Esos carros difícilmente podrán salir en corto tiempo a prestar el servicio a la comunidad. Siempre pienso que el gobierno debe aplicar unas políticas, ¿verdad?, a fin de poder levantar este parque automotor, que es el más antiguo de Latinoamérica. Tenemos carritos que datan de los años 70, 80 y aún prestan el servicio. Entonces eso hay que valorarlo también. Bueno, en estas asambleas justamente con el Ministerio de Transporte, uno de los acuerdos de lo que se pide por parte del Gobierno Nacional es no realizar paros de transporte que puedan afectar a las comunidades, por supuesto. En torno a esto, ¿ustedes cuánto señalarían que tendría que estar el pasaje, ya que estaba comentando hace algunos segundos que 0.25 centavos de dólar no serían suficientes, pero entonces, ¿cuál sería la tarifa que se maneja en el transporte para poder cubrir con todos los gastos operativos que significa pues, nuestro estudio, ¿verdad? La estructura de costo para tener un pasaje justo sería mayor del 0.80 a 0.90 centavos de dólar, ¿verdad? Para poder mantener nuestras unidades, poder llegar a una entidad bancaria, poder caer con el prestamista, ¿verdad? Y repotenciar nuestras unidades. Eso más o menos vendría siendo la tarifa. Sin embargo, somos venezolanos a pie, sabemos cuál es la situación económica del país, sabemos que es súper imposible que un venezolano, cualquier venezolano pudiera pagar una tarifa de 0.80 centavos, ni siquiera 0.50, que es lo que hemos estado pidiendo desde hace rato, desde hace años. Pero ahorita bajamos a 0.30, nos aprobaron 0.25, lo valoramos porque los transportistas consideramos que es un logro que se haya, al final se haya podido anclar la tarifa al dólar y no estar todos los meses en asambleas, intentos de paro, para que nos puedan escuchar, porque ese, y nos lo ha dicho la experiencia, es el único mecanismo que tenemos los transportistas para que nos puedan escuchar, porque a veces reuniones, y no salen las respuestas que necesitamos. Vivas, ¿cuál sería el mensaje para toda la población en torno a este tema para que se asuma este incremento con la conciencia y también con la empatía de reconocer cuál es la realidad del venezolano y cuál sería el compromiso por parte de los transportistas en cuanto a cultura de servicio para que viajar en una camionetica sea un proceso más amable y respetuoso para el que utiliza el transporte público? Bueno, el compromiso nuestro es el que demostramos todos los días.
de muy tempranas horas de la mañana, incluso 3 de la mañana, para poder llegar a hacer las colas, para poder equipar y prestar el servicio a nuestra comunidad. Ese es nuestro compromiso, que todos los días lo demostramos. Como servidores públicos. Como servidores públicos. Y bueno, a la población, que nos tengan paciencia, que nos colaboren. Estamos de verdad solicitando el bono de transporte para esta gente que sabemos, vuelvo y repito, como venezolanos a pie, que entendemos la situación económica del país, no tienen cómo pagar una tarifa verdadera. Entonces aquí el exhorto pues al Estado en acelerar estas mesas de trabajo a fin de que le pueda llegar ese bono a estas personas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. A través de usted le enviamos un saludo a todos los transportistas del país por el trabajo que hacen tan riguroso y en pro del país. Y bueno, y un llamado también a la conciencia de todos los usuarios. Gracias por estar con nosotros y mostrarnos las dos caras de la moneda. Escuchas un audio exclusivo de Cámaras Radio. A José Luis Trocel, él es coordinador del Comité Intergremial del Transporte. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la oportunidad que me están dando en este momento de comunicarme con usuarios como con los transportistas. Hay muchos temas que abordar, señor Trocel, y es que desde hace algún tiempo el sector transporte ha hecho énfasis en la necesidad de aumentar la tarifa. Incluso una propuesta que tenían desde hace algún tiempo era una tarifa que estuviera indexada al dólar. Bueno, todo esto, para el mantenimiento de las unidades, para poder mejorar la calidad del usuario a la hora de montarse en un transporte público. Luego de tantos esfuerzos, de tantas reuniones, se decidió junto al Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Transporte una nueva tarifa, precisamente indexada al dólar. Saben, bueno, cuáles son las expectativas, qué tal estas reuniones de alto nivel, incluso con el Ejecutivo Nacional. Bueno, efectivamente, como tú dices, se han dado alrededor de 4 o 5 reuniones con el Ejecutivo Nacional al más alto nivel. La semana pasada se dio una reunión con la presidenta encargada Daisy Rodríguez, donde se hicieron varios planteamientos, la situación de la tarifa, el subsidio a las personas de la tercera edad, el combustible y otros temas que tienen que ver con el sector transporte. Tengo que decirlo, esta vez, digamos, han habido más frutos en estas reuniones, han habido más logros, por decirlo de alguna manera. Ya ellos anunciaron que a partir de, o nos informaron, porque no, al parecer no lo han hecho públicamente, nos informaron que a partir del 1 de junio la tarifa de transporte público entra en una nueva modalidad, que es la de indexada al dólar. O sea, a partir del 1 de junio, en periodos de un mes, cada mes, se va a hacer una tarifa a 0.25 centavos de dólar todos los meses, ¿ok? Eso para nosotros es un avance, no es lo que estábamos solicitando. Nosotros estamos solicitando 0.50 centavos de dólar, pero antes ni siquiera estábamos anclados. En este momento estamos anclados y para nosotros es un comienzo importante dentro del todo el sector transporte. Importante, señor Trocel, que esta tarifa de 0.25 centavos de dólar va a estar vigente por un mes. O sea, cada mes van actualizando, depende a la variación del dólar, ¿correcto? Sí, es el mismo mecanismo que están usando las cableras y lo mismo que las telefónicas. O sea, hace un ajuste indexado, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros es exactamente igual. Arrancamos el 1 de junio y todos los primeros meses de cada mes se evalúa la tasa del Banco Central de Venezuela y eso pasa a ser 0.25 centavos de dólar. Yo creo que de alguna manera frena un poco la caída del libre que venía trayendo el transporte público, que la tendencia era desaparecer, pero creo que con esta medida, y si se complementa con otras medidas que nosotros también hemos propuesto,
y que aparentemente el Ejecutivo Nacional las está tomando en cuenta, evidentemente podemos empezar a dar los pasos para mejorar el transporte público en Venezuela. Ahora, este incremento de 0.25, que equivale desde el 1 de junio al 30 de junio a 140, ¿corresponde a qué porcentaje de un incremento a la tarifa que tenían hasta mayo? Bueno, mira, hasta mayo teníamos una tarifa de 100 bolívares. Okay. 40%. Pero quiero aclarar algo. Pues creo que el Ejecutivo, bueno, no sé si ellos lo han dicho en otros medios, no es que exactamente 140. Creo que lo técnicamente es 0.25 centavos de dólar. Porque pregunto yo, porque se ha dicho mucho, no solamente lo dices tú, lo ha dicho mucha gente, que son 140 bolívares. Bueno, pero si por cosas que pasan en este país, el dólar llegase a estar en 600, no son 140, son 150. Entonces, yo quiero aclarar que es 0.25 centavos de dólar. Exacto, pero que va a tener una vigencia de un mes. O sea, vamos a tener 140 bolívares del 1 de junio al 30 de junio. Ya para julio, bueno, varía obviamente esa tarifa por el incremento del dólar. Exactamente. Ahora, ¿cómo ven ustedes estas propuestas que le han planteado al Ejecutivo Nacional? Por ejemplo, hay algunos agremiados que han indicado un fortalecimiento del Fondo Nacional de Transporte Urbano, también de ofrecerle financiamiento a los transportistas para actualizar la flota. ¿Cómo ven ustedes todo este panorama luego, bueno, de llegar a un primer acuerdo, que eso es un avance? En el Comando Intergremial hemos dicho una cosa que es importantísima. Hay dos medidas que dependen una de la otra, están intrínsecamente ligadas, ¿ok? Es que a la indexación de la tarifa urbana, ya claro, el 0.25 es de la tarifa mínima urbana. Hay que complementarlo con el subsidio a los estudiantes, personas de la tercera edad, y por constitución deber del Estado. La presidenta encargada, la ministra y el viceministro Claudio Farías lo han asumido así y ellos van a dar un subsidio. Esas dos medidas van juntas. Hacer una y no hacer la otra es un error muy grave, ¿ok? Entonces, se supone que en los próximos días o meses o semanas ellos estén anunciando, ya una vez que tengan la plataforma, un subsidio a los estudiantes, a las personas de la tercera edad y a los discapacitados para que cubran esa de transporte público. Eso es muy importante. La otra situación que nosotros hemos planteado y que es complicada también es la del combustible, ¿ok? Nosotros estamos en toda la disposición de pagar el combustible siempre y cuando, y reitero, siempre y cuando se den las condiciones que nos permitan pagar el combustible. Eso lo ha reconocido la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez. Ella en la reunión que tuvimos en Miraflores fue muy enfática en decir que el subsidio del combustible continúa. Okay. Continúa porque todavía no están dadas las condiciones para que nosotros asumamos esa situación. Pues primero tenemos que indexar la tarifa, luego hay que darle capacidad de pago a todos los usuarios para que paguen esa tarifa indexada, y después entonces iríamos con el combustible, que es importantísimo en toda esta maraña de transporte público que tenemos. Así es, la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, hace algunos días anunció un nuevo operativo que está llamado Pon tu carro al día, dirigido a unidades de transporte urbano, rutas troncales y periféricas, así como mototaxistas. El plan va a contar con el apoyo del SAREN, el INTT, la Policía Nacional y Fontur. ¿De qué va este plan? ¿Se lo comentaron? O sea, ¿cuál es la finalidad y, por supuesto, la perspectiva que tienen ustedes de implementarlo en un corto o mediano plazo? Todo esto, no solo de los transportistas, sino también de los usuarios. Bueno, mira, la situación que pasa es que muchísimos compañeros, por razones indistintas, no tienen su carro registrado a su nombre. Okay. ¿Qué sucede con eso? Entonces, ¿qué hiciste? Okay.
¿Qué sucede con eso? Entonces que el sistema patria no le permite el acceso al subsidio del combustible. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, tenemos problemas con el SAREN, o sea, aquí registró un acta de asamblea del presidente en una, bueno, creo que todos los venezolanos lo estamos sufriendo, es muy complicado. Y entonces se está tratando de hacer un operativo que acelere que estos compañeros puedan tener las unidades a su nombre. Eso les va a permitir tener acceso al subsidio de combustible. Ese es el plan, ahí sí, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y el INTT. Eso debe darse en los próximos días. Nosotros vemos eso con buenos ojos. También se habló de que a los compañeros transportistas se les van a hacer llegar algunos créditos, yo diría que blandos, en función de que podamos ir recuperando. O sea todas estas medidas que de alguna manera tienen una integralidad están direccionadas a que mejoremos el transporte público. Como te dije al principio, veníamos en caída libre y lo que podemos estar haciendo ahorita es caída libre y entonces después recomenzar a recuperar el sector que está totalmente en condiciones paupérrimas. Ahora, señor Roxel, a propósito de las condiciones de las unidades, ¿qué porcentaje de unidades están hoy en día operativas en comparación, no sé, hace 10 años? Más o menos para contextualizar a nuestros radioescuchas. Mira, nosotros tenemos, o sea, nuestro parque automotor, que más o menos hace 10 años, hace 15 años teníamos un parque automotor de, entre todas las modalidades, de más de 200.000 unidades trabajando a nivel nacional. Ahorita estamos en un 40% de esa capacidad. Pues. Eso es lo que creo que ha llevado al ministerio a darse cuenta de que había que tomar alguna medida drástica, si es que se puede llamar esta medida drástica, para de alguna manera frenar ese merma que se venía dando, pues, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, te puedo decir que ahorita un transportista que pueda adquirir un caucho ya puede planificar el pago del caucho a crédito. Bueno, yo sé que ahorita voy a perder plata, pero en julio vuelvo otra vez a retomar mi capacidad adquisitiva, y entonces todo esto va, como te dije antes, dirigido a que se recupere el sector transporte público de personas. Ahora, incapacidad de financiamiento, ¿lograron abordar este tema en estas mesas de trabajo con el Ejecutivo Nacional, quizás para actualizar alguna flota, ponerlos de mejor calidad? No, ahorita no hay posibilidad de actualizar ninguna flota. Yo quiero aclarar dos cosas, los usuarios, y aprovecho esta oportunidad que ustedes me dan, una para los usuarios y una para los transportistas. Este sistema que arranca el 1 de junio no es que vamos a ver unidades nuevas, ni vamos a tener un transporte. Y una mejora de la noche a la mañana en cuanto a los ingresos. Señores usuarios, me van a disculpar la frase, nos seguiremos montando que ya perdieron su vida útil. Eso va a seguir sucediendo. En el largo plazo, si se hacen las medidas que te dije anteriormente, que complementan esta indexación, podemos entonces empezar a ver algún avance, ¿okay? En ese sentido. Entonces, en el caso de los usuarios, vamos a seguir viendo el mismo carro que tenemos, que tienen 40 y 50 años trabajando. Y en el caso de los transportistas, no es que ahora vamos a tener plata ni ganancia. Vamos a perder, pero menos, ¿ok? Y eso es importante que esté claro en el sector transporte. O sea, lo que estamos es, como lo dije antes, frenando una caída libre en donde veníamos. Y ahora tenemos que empezar una tarea de recuperar el sector transporte, que es lento y a largo plazo. Y le voy a hacer un ejemplo, pues como que si usted va para el campo de Carabobo y sale caminando de Caracas para el campo de Carabobo, o sea, así de lento puede ser esto, ¿ok? Dice, usted se va caminando y calcula el tiempo que va a llegar de aquí a Valencia. Entonces es algo así, pues ahorita tiene una indexación, vamos a tener una cierta estabilidad, pero todavía hay muchas cosas que resolver. Por último, señor Rosel, porque nos quedan pocos segundos para despedir la entrevista, pero ¿han evaluado o
o quizás determinaron con las autoridades competentes hacer mesas de trabajo con dos veces al mes para actualizar cómo va este plan en ejecución y por supuesto otros que se podrían realizar. Bueno, ahorita vienen dos reuniones, ahorita aunque no le hemos llamado mesas, creo que se van a convertir en eso, porque son reuniones de trabajo, son reuniones técnicas. Okay. Una es para definir ya que está definido el pasaje mínimo urbano, el suburbano, cómo se va a trabajar. Esa es una, ¿no? Y lo otro es una reunión con PDVSA que es urgente porque tenemos problemas con el combustible. Así es, muchísimas gracias, señor Rosell, por acompañarnos hoy en el estudio. Estábamos conversando con José Luis Rosell, el ex coordinador del Comité Intergremial del Transporte. Escuchas un audio exclusivo de Telecámaras Radio. Hay un aumento de pasaje programado para el próximo 1 de junio, pero hasta el momento no hay información oficial. Sin embargo, usted estuvo en la reunión y fue uno de los voceros en el encuentro que tuvo la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con el sector transporte. Vamos a comenzar por lo que más le interesa a la gente. ¿Hay entonces un acuerdo de aumentar el pasaje a partir del 1 de junio? Mira, más que un acuerdo de aumentar el pasaje, hay una decisión del Ejecutivo Nacional de una petición que el Comando Intergremial ha hecho durante mucho tiempo, y es la de anclar la tarifa del transporte público al dólar. Esa decisión ya se tomó, se nos comunicó en una reunión, la ministra y el viceministro Claudio Faría la comunicaron en una reunión con el sector transporte, y ese anclaje va a ser, o esa indexación de la tarifa va a ser de 0.25 centavos de dólar mensual. Explico que funciona exactamente, porque se habla ahí de 140 y se habla de otras situaciones, pero en realidad es 0.25 centavos de dólar en la referencia o indexado al dólar. Mensualmente se va a ejecutar un ajuste de la tarifa indexado al dólar de 0.25 centavos de dólar. A como esté el dólar en ese momento, pongo un ejemplo, si para el 1 de julio el dólar está en 600 bolívares, tasa del Banco Central de Venezuela, la tarifa será de 150 bolívares, y así sucesivamente se hará mensualmente. Es decir, vamos a ver si esto me ayuda por aquí para que lo saquemos con base en el precio del dólar oficial el día de hoy. ¿Cómo se establece ese precio? Porque los sistemas, por ejemplo, de cobro de Internet, por mencionar algunos, suelen llegar a los usuarios a través de una plataforma digital la notificación de cuánto es ese monto. ¿Cómo van a hacer los transportistas para informar? ¿Habrá una voz que informe a todo el país cuál es ese monto anclado para evitar que en Aragua, en Carabobo o en Trujillo empiecen a cobrar un 0.25 que no sea lo que están cobrando los demás? ¿Cómo se organiza esa idea? Bueno, fíjate, la tarifa que está anclada a 0.25 centavos de dólar es la tarifa mínima urbana. Esa tarifa sería nacional. En cualquier pueblo, en cualquier estado, o en cualquier parroquia, la tarifa sería 0.25 centavos de dólar. ¿Qué debería hacer el usuario o qué deberíamos hacer los venezolanos? Ver la tasa del Banco Central de Venezuela, porque cuando usted va a comprar una harina pan le ponen referencia 1 o referencia 1, exacto. Entonces usted multiplica ese 1 por el valor del banco, la tasa del Banco Central de Venezuela. Es exactamente igual como cuando la referencia es la harina pan, como cuando la referencia es el azúcar, la empanada, lo que sea. ¿Okay? Igualmente el pasaje, la persona debe ya ser usuario en la mañana ver cuál es la tasa del Banco Central de Venezuela, y si su pasaje es urbano es 0.25 centavos. Hay otra modalidad de servicio que es el suburbano, es decir, una persona que se mueve en el municipio Libertador paga un pasaje urbano. Una persona que va desde Antímano, que es el municipio Libertador, al municipio Sucre, que es en Petare, ya es una tarifa suburbana. Por lo tanto, eso tiene otros montos, porque hay un mayor desgaste de la unidad, y esa tarifa, en una reunión que creo debe ser esta semana con el Ministerio de Transporte, deberíamos empezar a definirla también. Pero hasta ahorita lo que está definido es la tarifa mínima urbana en 0.25 centavos de dólar.
Y es importante resaltarle a la gente, a los televidentes, a quienes nos acompañan con la sintonía, que como lo ha explicado, esta tarifa sería anclada al dólar 0.25 mensual. Es decir, que no es que diariamente la gente se va a levantar a ver cómo amaneció el dólar, y además el dólar oficial, que es el dólar porque se debe regir toda la economía del país. Claro, vuelvo y repito, es mensual. Es decir, se va a ajustar el 1 de junio, después se va a ajustar el 1 de julio, y después se va a ajustar el 1 de agosto, dependiendo de cómo se mueva la tasa del Banco Central de Venezuela en esos días. Hoy, por ejemplo, 0.25 centavos de dólar son 132,63 bolívares. Aquí empieza el otro debate. Que te doy 130, que te doy 135, que 140, que dame mi vuelto. Hay un problema ahorita con la moneda venezolana, y es que hay una cantidad de moneda, pues, de billetes que ya no existen, ni el de 1, ni el de 2, ni el de 5. Entonces, si la tarifa hoy te da 132, entonces cobraría 130, porque no hay billete de 2, entonces ni el usuario nos puede pagar la tarifa, ni nosotros le podemos dar vuelta. Si la tarifa hoy o mañana o el viernes da 138, será 140. Por eso se ha hablado por ahí que se cree que va a ser más o menos eso, 140, pues. Pero quiero aclararlo, es 0.25 centavos de dólar. Técnicamente eso es lo que se debe hacer. Y los montos lo hará el resultado de esa multiplicación de 0.25 centavos de dólar por la tasa del Banco Central de Venezuela. Y me imagino que se va a definir, o se debe definir bien esos montos, porque, bueno, matemáticamente no sabemos mucho, no sé mucho de números, pero matemáticamente creo que cuando la cifra es inferior a 5 se baja. Exacto. O sea, si es 135 sería 130, y si es 136 en adelante sería 140. Llegas al mayor. Todo eso es un proceso interesante que hay que explicarlo al conductor y al usuario. Ellos dijeron que iban a sacar una gaceta, un exhorto a nivel nacional, porque hay una situación con los alcaldes, que los alcaldes entiendan que ahora su tarifa, porque el alcalde es el que está más ligado a la tarifa mínima urbana, entonces que entienda que mensualmente va a haber un ajuste. Eso es lo importante en este momento, ¿ok? Y me imagino que van a sacar una gaceta explicando cómo es la situación, donde estén todos estos aspectos que hemos hablado. Sin embargo, vuelvo y repito, estos son situaciones preliminares. Nosotros creemos que en esta semana nos deben estar llamando para entonces empezar a ajustar porque es una nueva manera de ver la tarifa. Es absolutamente una nueva manera. Además que no es que es nueva, es que era necesario. Y lo veníamos diciendo, gracias a que el Ejecutivo Nacional, la ministra Jacqueline Farías, el viceministro Claudio y todo el tren ejecutivo entendieron que para poder preservar el transporte público en el tiempo había que anclar la tarifa al dólar, puesto que es lo único que no estaba anclado al dólar en este momento. También hay otras medidas que yo quisiera que las habláramos hoy también aquí, que son importantes porque de alguna manera complementan esta medida que se tomó en estos días. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. En este primer segmento nos concentramos mucho en lo que es el tema del pasaje urbano, que es muy importante. Queda entonces, aunque no ha sido oficializado por los voceros del gobierno, de parte del sector transporte, está confirmado entonces que va a ser 0.25 a partir del 1 de julio. Sí, así mismo es. Vamos a una pausa y al regresar seguimos conversando porque, como lo dije al principio, José Luis Trocel, quien es vocero del sector transporte en Venezuela de alguna manera, estuvo en esta reunión con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. ¿Qué más viene para el sector transporte? ¿Cuáles son otras peticiones que ellos puedan tener? Pero también las exigencias de los usuarios. No se parten. Los temas que más interesa al país es lo del sector transporte, el pasaje urbano y todo lo que tiene que ver con las diferentes líneas del país. Uno de los voceros, José Luis Trocel, nos acompaña esta mañana. Aclarábamos en el segmento anterior el tema del aumento de pasaje previsto para el próximo 1 de junio. En su mano tiene además un documento que me dijo que le habían entregado a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Uno de esos puntos es aumento de pasaje. ¿Cuáles son los otros puntos? Bueno, en este momento el sector transporte público nosotros subsidiamos, que no estamos en capacidad de hacerlo, ni nos corresponde constitucionalmente a los estudiantes tercera edad y discapacitados.
el Ejecutivo Nacional ha entendido que es una responsabilidad constitucional de ellos y por lo tanto se está trabajando también en un subsidio que se le va a entregar a estos 3 sectores para que puedan cubrir el costo del pasaje. Esa es una medida que complementa necesariamente la medida anterior. Yo siempre lo hemos dicho en el Comando Intergremial, las 2 medidas están intrínsecas, una depende de la otra. O sea, si no se hace si no se le entrega un subsidio tanto a los estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad que la presidenta encargada, digamos, asumió que iba a ser así, la indexación se pierde, porque entonces si hay un desequilibrio. Entonces las 2 cosas tienen que ir juntas. Nosotros esperamos que en los próximos días se anuncie cuánto va a ser el subsidio. Ya nosotros ya hemos hecho una propuesta, está, digamos, el Ejecutivo Nacional buscando una plataforma tecnológica que le permita cubrir esta situación con los estudiantes de tercera edad y discapacitados. El otro aspecto que también solicitamos y que es una cosa que tiene al sector de cabeza hace mucho tiempo es la situación del combustible. Quiero aclarar a todos los transportistas a nivel nacional que el combustible sigue siendo subsidiado para el sector. Si nosotros tuviésemos que pagar ahorita el subsidio a 0.50, o sea, eliminan el subsidio y tendríamos que pagar 0.50, simplemente la indexación no tendría sentido. Se mantiene el subsidio, lo fue enfática la presidenta encargada Delcy Rodríguez en decir que se mantenía el subsidio, hasta tanto se creen las condiciones y se busquen las maneras para que nosotros pagamos. Nosotros estamos en la disposición de pagar, siempre y cuando las condiciones nos los permitan. Eso es importante decirlo. Entonces, el subsidio sigue siendo una situación difícil para el sector. Los estados más lejanos, como los estados fronterizos, el caso de Táchira es un caso muy particular, hay deficiencias. Yo le pediría al Ejecutivo Nacional y a PDVSA que revisemos la situación en el Táchira. Está planteada una reunión en los próximos días con PDVSA para ver la situación del combustible en todas sus modalidades, gasoil, gasolina y gas. Pero vuelvo y repito, se mantiene el subsidio. Y también quiero aclarar una cosa con respecto a los usuarios y a los transportistas. Y disculpen que me entienda un poco. En el caso de los usuarios, escuché algunos comentarios de que las camionetas están en mal estado. Esta indexación que se está dando de la tarifa mínima urbana no es que vamos a traer, no es que ahora después de junio, julio vamos a tener unidades nuevas no, seguimos con la chatarra. Lo que se logró fue que veníamos en caída libre al sector transporte y en este momento, digamos, estamos como frenando esa caída libre. Esa indexación, aunque la indexación no es para ganar dinero, y se lo quiero también aclarar a los transportistas, simplemente es porque frena la caída libre en que veníamos y entonces deberíamos empezar ahora un proceso de recuperación del sector. Pero todavía el sector está en una situación paupérrima y los usuarios van a seguir viendo las mismas camionetas en el mediano y hasta quizás en el largo plazo. Claro, porque esa es otra de las asuntos que le preocupa a la colectividad, a la comunidad. Muchas personas que se sientan en las unidades de transporte, a nosotros también nos pasa algunas veces cuando utilizamos el transporte, entonces se enganchan con algo que está, un alambre que está suelto por allí, dañan la ropa, asientos que son prácticamente una tabla y no ofrecen una comodidad al usuario. Todos esos aspectos que deberían ir de la mano, pero además también leí hace algunas semanas un caso que se presentó en el elevado de los Dos Caminos aquí en Caracas. Allí iba una unidad de transporte, entiendo que tuvo una falla mecánica, se vino el retroceso y un motorizado que venía atrás sufrió daños, incluido el vehículo. Eso también debe ser parte del compromiso que asuman los transportistas. Sabemos que, como bien lo ha mencionado, no es que están cobrando un pasaje que les permite adquirir unidades nuevas, pero está ese compromiso de, a partir de empezar a reconstruirse con estos nuevos montos o este anclaje, el compromiso de que las unidades de transportes
tengan un sistema de seguridad a nivel mecánico completo y también pues a nivel interno. Voy a repetir algo que dije anteriormente. Lo que logra esta indexación es parar la caída libre en que veníamos aguas abajo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué lo digo? En este momento lo que nosotros necesitamos es recuperar el sector transporte. Es cierto que es un compromiso de los transportistas que las unidades estén bien, pero es que es un compromiso no solo de los transportistas, del Estado, porque quien dicta las políticas públicas es el Estado. Y el problema de las camionetas es que el 60% de las unidades que están rodando en el país ya pasaron su vida útil. O sea, son camionetas de 40, 50 años. Sin embargo, son las que llevan a las personas a los hospitales, a los colegios y a todos los sitios. No están en condiciones de prestar servicios, pero es que no tenemos una política, ni creemos que al corto o al mediano plazo va a haber una política de sustitución de flota. Simplemente, a partir de este momento, deberíamos empezar con otras medidas necesarias, con otras medidas que se están solicitando al Ejecutivo Nacional y que hay un compromiso del Ejecutivo Nacional en plantearla, es empezar a recuperar el sector transporte. O sea, eso quiero que lo tengamos claros todos, tanto los transportistas como los usuarios, porque es que no es que hemos logrado, tuvimos un avance, porque estábamos en cero y ahora hay un anclaje y eso nos permite cierta planificación. Pero la recuperación del sector transporte va a tardar años en este país, va a tardar varios años. Así que los usuarios se seguirán montando en estas camionetas que ya han perdido su vida útil, por cierto, y es lo más grave. Tenemos que ir a una pausa, tengo 30 segundos solo para resaltar el tema de los adultos mayores y estudiantes a partir del 1 de junio con este anclaje. ¿Van a seguir siendo subsidiados por el transporte hasta que se defina? Sí, así es. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. José Luis Trocel es vocero del sector transporte en una parte de Venezuela, aunque está destacado específicamente en Aragua, al ser el Frente Unido del Transporte del Estado de Aragua. Nos ha confirmado en esta entrevista que a partir del 1 de junio, 0.25 centavos de dólar el pasaje en el país y además también que se mantendrá por ahora el subsidio